Muy buenas tardes, docente Ernesto Daza, compañeros. Mi nombre es Karen Orozco Santa Cruz, estudiante de Contaduría Pública, cuarto semestre. El día de hoy me corresponde explicarles un ejemplo de aplicación del sistema VR, ¿sí? En el cual se nos pide plantear y resolver un problema sobre la amortización de la deuda por la compra de una casa con el sistema VR, la cual tiene como plazo 60 meses. Además de eso, elaboraremos lo que es la tabla de amortización completa, tanto en pesos como en VR. Tenemos entonces el siguiente ejemplo. Se pidieron prestados 68 millones en VR a 60 meses el 15 de mayo de 2017 para la compra de una vivienda. Para ello cotizamos en Bancolombia la tasa del VR a 0.68% mensual. Adicionalmente encontramos la inflación en ese momento del 0.47%. Como a usted le gusta planear bien sus cosas, decidió hacer una proyección de cómo se va a comportar ese préstamo en pesos durante los 60 meses para ver cuánto tiene que pagar. Hacemos la aclaración de que es un préstamo a cuota fija, tasa fija en VR, la VR la cotizamos pues al 15 de mayo de 2017 a 249.7375. Realizamos una tabla para resumir un poco la información, en la cual tenemos el monto prestado, que son los 68 millones. El VR, ¿sí?, que cotizamos el 15 de mayo de 2017, que fue de 249.7375. El préstamo en VR lo obtenemos al dividir los 68 millones dividido los 249.7375. ¿Sí? Con eso obtenemos lo que es el préstamo en VR. El IPC, que es el índice del precio al consumidor, que es el 0.47, la tasa del préstamo que la encontramos, que la cotizamos en Bancolombia al 0.68%, y los meses, que son 60. ¿Sí? Como primer paso vamos entonces a calcular la cuota que debemos pagar en VR para luego realizar la tabla de amortización. Elaboramos pues igualmente una tablita como para resumir la información que vamos hallando o desarrollando. Entonces tenemos el préstamo en VR, que fue el que hallamos anteriormente, que son 272.285,9002. Los meses, que son 60. La tasa efectiva anual, que es 8.5. Esta tasa la encontramos en Bancolombia al 8.5 anual. Como requeríamos pues que la tasa fuera mensual, entonces realizamos pues la conversión de una tasa efectiva mayor a una tasa efectiva menor, que es lo que vamos pues a realizar. Entonces tenemos pues la siguiente fórmula, en donde IM minúscula va a ser pues la tasa menor que vamos a hallar, que es igual a K, que representa el número de capitalizaciones, raíz de 1 más I mayor o I mayúscula, que es la tasa mayor, que es 8.5 menos 1 de la fórmula. Reemplazamos entonces los valores en la fórmula, y nos quedaría de la siguiente manera: I minúscula es igual a 12 raíz de 1 más 0.085, que fue la tasa efectiva anual, representada pues no representada digamos en porcentaje, menos el 1 de la fórmula. Realizamos pues la operación y obtenemos 0.0068. Esto lo multiplicamos por 100 para obtener el porcentaje
y obtenemos finalmente lo que es el 0.68% mensual, ¿sí? Entonces ya sabemos de dónde sacamos este 0.68%, que es la tasa que nos ofrece el Bancolombia mensual, ¿cierto? Para este préstamo, para este tipo de préstamos en VR. Listo, entonces ahora sí vamos a calcular la cuota. Para la cuota entonces tenemos la siguiente fórmula. P es igual a R 1 menos, abre paréntesis, 1 más el interés, cierra paréntesis, menos N, que es el número de cuotas, dividido el interés. Vamos entonces a reemplazar pues los valores en la fórmula. Tenemos P, que es igual al préstamo en VR, que serían los 272.285,9002, que es igual a R, que sería el valor de la cuota pues que vamos a hallar, 1 de la fórmula menos, abrimos paréntesis, 1 más 0,0068, que sería la tasa efectiva mensual, pero aquí en la fórmula entonces la representamos, no la vamos a representar en porcentaje. Cerramos paréntesis, menos 60, que es el número de meses, dividido el mismo porcentaje, 0.0068, ¿sí? Esos 272.285,9002 los bajamos igualitos, igual a R. Realizamos entonces esta operación que tenemos aquí y obtenemos 49,1326. Como debemos despejar R, que es el valor de la cuota que necesitamos, entonces vamos a pasar esos 49,1326 a dividir para poder despejar R. Al realizar esta división obtenemos finalmente que el valor de la cuota en VR va a ser de 5.541,8581, ¿sí? Algo para aclarar que es muy importante pues en este ejercicio de aplicación del sistema VR es que todos los valores en VR se deben representar al menos, ¿cierto?, con 4 decimales. Bueno, entonces tenemos que luego de hallar el valor de la cuota en VR, vamos entonces a seguir con el segundo paso, que sería realizar la tabla de amortización en VR. El saldo inicial en VR sería los 272.285,9002, el interés 0, que no se generan intereses o se paga una cuota en el primer periodo. Empezamos entonces en el mes número 1, ¿cierto?, donde el interés VR es igual al saldo inicial VR anterior por la cuota que ofrece el banco, en este caso Bancolombia, el 0.68%. La cuota en VR, que fue la que hallamos anteriormente, que correspondía a 5.541,8581, ¿sí? Esta cuota, como es fija, la vamos a trasladar de una vez hasta el mes 60. El saldo final anterior, que es igual a la amortización en VR, que sería igual a la cuota en VR menos el interés del VR, ¿sí?, que nos da un resultado de 3.690,3140. Para hallar entonces el saldo inicial, vamos a tomar el saldo inicial VR anterior menos el saldo final en VR. Esto nos daría 268.595,5862. Vamos a elaborar nuevamente, vamos a hacer nuevamente este proceso en el cual tenemos que el interés de VR es igual al saldo inicial VR anterior por el interés
0.68% y el saldo final en VR que corresponde a la cuota VR menos el interés en VR y el saldo inicial que corresponde al saldo inicial VR anterior menos el saldo final VR, ¿sí? Nuevamente, interés VR es igual al saldo inicial VR anterior por la tasa de interés del 0.68%. Aquí de una vez la vamos entonces a amarrar la fórmula. Saldo final VR, que es igual a la cuota en VR menos el interés VR y el saldo inicial VR que corresponde al saldo inicial VR anterior menos el saldo final en VR. Vamos entonces a trasladar el saldo inicial VR, el interés VR y el saldo final VR para que, digamos, nos muestren cuál es el resultado pues de la tabla de amortizaciones y en esos 60 meses terminamos de pagar, pues terminamos con el cumplimiento de las cuotas pues que acordamos. Bueno, entonces aquí tenemos entonces la tabla de amortización desde el periodo 0 hasta el periodo 60, como habíamos mencionado anteriormente. Entonces tenemos que en el periodo 60 terminamos pues entonces de pagar cumplidamente las cuotas, el cumplimiento del valor de las cuotas y el préstamo, como aquí se evidencia pues en la tabla de amortización, ¿ya? Bueno, como tercer paso entonces vamos a proyectar el valor de la OVR en pesos durante los 60 meses. Digamos que esto como deudor es lo que más, digamos, nos interesa. Entonces, para ello debemos, para ello realice entonces nuevamente una tabla, resumen de los datos. La guía, ¿cierto?, nos dice que para hallar el valor inicial de la OVR debemos realizar el siguiente procedimiento. Tomamos los 249.7375, que fue a lo que se cotizó la OVR el 15 de mayo del 2017, lo multiplicamos por 1.0047 y ustedes se preguntarán de dónde salió ese 1.0047. Ese 1.0047 lo sacamos de la siguiente manera. Tomamos el 0.47% que corresponde al índice de precio al consumidor, lo dividimos entre 100 y vamos a obtener el 0.0047. Ese valor le vamos a sumar 1, ¿sí? Ese 1 nos dice pues la fórmula que debemos pues sumarlo en ese momento y vamos a obtener 1.0047, ¿sí? Al hacer ya esta operación vamos a obtener esos 250.9112 que va a corresponder al valor de la OR para el primer periodo y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces vamos a empezar pues a realizar la tabla de amortización en pesos, ¿cierto? Tenemos que pues para el primer periodo el valor de la OR va a ser 249,7375, que es el VR pues que se cotizó el 15 de mayo de 2017. El valor de la deuda en pesos, que fueron 68 millones. El VR deuda, que corresponde a 272.285,9002, que recuerden lo sacamos dividiendo los 68 millones entre los 249,7375. Durante el primer periodo pues no se va a generar ningún interés, por lo tanto no va a haber cuota, tampoco va a afectar lo que es el VR amortización. Para el primer periodo, entonces, para el primer mes, vamos a hallar entonces el valor de la OVR, que sería el valor de la OVR anterior por
el 1.0047 que expliqué anteriormente, de donde lo sacamos. ¿Listo? La deuda, que sería los 68B, que sería el VR el valor del VR que acabamos de hallar por el VR deuda. El VR deuda sería la deuda en pesos menos el VR amortización. Marica. Pues, ¿qué era eso? En pesos 1,0 deuda, ¿sí? Para el VR deuda, entonces tomamos el VR anterior, menos la amortización, que se Bueno, aquí entonces, como paso número 3, vamos entonces a proyectar el valor de la VR en pesos durante los 60 meses, ¿vale? Entonces, realicé nuevamente lo que es una tabla resumen pues de los datos que vamos a utilizar pues en esta tabla de amortización en pesos. La guía nos dice pues que para hallar el valor inicial de la OR tomamos los 249,73,75, que fue el valor de la OR que cotizamos, por el 1.0047. Ese 1.0047 lo obtenemos de la siguiente manera. Recuerden el IPC, que es el índice de precios al consumidor. Ese 0.47 lo vamos a dividir entre 100 y vamos a obtener el 0.0. Vamos a hacerlo aquí a un ladito. Entonces tenemos el 0.47 y lo dividimos entre 100. Vamos a obtener 0.047. Vamos a sumarle un 1 que nos dice pues la guía, que nos indica la guía. Vamos a sumar entre ese 1 más el 0.047 y obtenemos 1.047, que es el que está aquí. Al hacer entonces pues la multiplicación de los 249.7375 por el 1.0047, obtenemos, obtenemos 250,9113. ¿Listo? Entonces de aquí fue que sacamos vamos a hallar entonces el valor inicial de la OR. Este procedimiento pues lo vamos a utilizar en la tabla de amortización en pesos, periodo a periodo. Entonces empezamos. En el periodo en el primer periodo, entonces tenemos que el valor de la OR corresponde al valor de la OR que cotizamos, 249,7375, la deuda en pesos, que fue 68 millones, el VR deuda, que fueron los 272,285,9002. Recuerden que este valor lo hallamos dividiendo los 68 millones entre los 249,7375. Durante el primer periodo pues no tenemos ningún interés, por lo tanto no tenemos tampoco ninguna cuota, tampoco hay un movimiento pues en la VR amortización y menos en la tasa de interés que ofrece el banco. Para el primer mes entonces vamos a hallar el valor de la VR, que sería de la siguiente manera. Tomamos el VR anterior y la multiplicamos por el 1.0047 que expliqué pues anteriormente.
La deuda en pesos, que sería el VR, el valor del VR anterior que acabamos de hallar, por el VR deuda, ¿sí? El VR deuda es el VR deuda anterior menos la amortización. El VR anterior, que es igual al VR deuda anterior, por el 0.68%, que es la tasa de interés del banco, ¿sí? Y la cuota, entonces la vamos a hallar de la VR cuota, ¿cierto? Por el valor de la VR, ¿sí? Vamos a ver aquí porque, bueno, dio muy grande. Y la VR amortización, que sería el VR cuota, que son los 5.541,8581, menos el VR interés, ¿sí? Bueno, aquí nuevamente entonces vamos a hacer como el mismo procedimiento para que recordemos. El valor de la VR entonces sería la VR anterior por el 1.0047. La deuda en pesos, que corresponde al valor de la VR que hallamos, menos por la VR deuda. Y la VR deuda, que sería el VR deuda anterior menos la amortización. El interés, que corresponde a la VR deuda anterior, por el 0.68%. La cuota, que corresponde al VR cuota, 5.541,8581, por el valor de la VR que hallamos, 252,0905, ¿sí? Y la VR amortización, que corresponde a 5.541,8581 menos el interés del VR, ¿sí? Entonces ya aquí vamos a el interés, vamos entonces aquí a trasladar todos esos valores al mes 60 para que nos digan qué pasó pues con ese préstamo. Entonces ya aquí como podemos ver, entonces en el periodo número 60 terminamos pues de pagar entonces el préstamo pues que hicimos para la compra de la vivienda. Aquí observamos que tanto la deuda en pesos como en VR, al pasar pues de los periodos hasta el mes del periodo 0 al mes 60, terminamos ya de pagar esa deuda. En VR terminamos con 0,6182 y en pesos con 204,56. ¿Listo? Entonces aquí vemos pues que esta tabla es muy útil porque nos refleja, o sea, el movimiento del préstamo tanto en pesos como en VR, ¿sí? Y pues vemos que desde el periodo 0 hasta el periodo 60 va disminuyendo, así pues como las cuotas que se hicieron en cada periodo y de los intereses pues que se pagaron, ¿no? Y nada, pues espero que le hayan entendido un poquito cómo es el proceso, cómo es el manejo de este sistema. Igualmente muchísimas gracias pues por su atención y nada, espero pues que les haya gustado. Muchas gracias.